Muchas emociones tengo yo al subir aquí hoy. El temor escénico siempre está, pero el tema que me asignaron, pues condenación y juicio de Dios. Es para temblar también, ¿no? Y menos mal que tenemos buenos abogados en la Iglesia, a mí Marité y Carmen María, pues nos pueden aconsejar siempre si tenemos, pero voy a entrar en primer lugar a dar gracias al Señor por cómo ha ido el culto hasta ahora, porque realmente ya se ha predicado. Ante el trono del gran Dios, yo tengo un perfecto defensor que abogado por mí. Está todo dicho en la canción y por eso también me he emocionado al ver cómo el Espíritu Santo ha ido guiando al grupo de alabanza y a Benjamín y a vosotros en las intervenciones. ¿Has experimentado alguna vez un juicio? ¿Has estado en un juicio contra ti? A lo mejor hemos estado de testigos y tal. ¿Has tenido alguna vez alguna condena, aparte de tu madre y tu padre alguna vez? ¿Sabemos lo que es eso? Pues son definiciones legales, ¿no? Condena y juicio. El corredor de la muerte. Tenemos algunas imágenes que voy a poner al principio. Condenado, estoy atrapado, no estoy libre. El corredor de la muerte, un sitio de espera con una condena ya hecha después de un juicio. Y para algunos, en algunos estados de Estados Unidos y otras partes del mundo, la silla eléctrica o esta cama con una inyección letal, el fin de la vida terrenal, ¿no? Esas imágenes, ¿no? Un juicio se efectúa, y podemos quitar esta imagen que es un poco desagradable, ¿no? Pero es un tema, la condena y el juicio de Dios son temas importantes que a veces no nos asustan o no queremos entrar en ellos, pero son una verdadera realidad en este mundo. Un juicio se efectúa por romper la ley. Si yo rompo la ley, luego tengo un juicio y el juez condena, ¿no? El juez dicta la condena y se aplica esa condena. Y en la Biblia, de conceptos bíblicos, tenemos condenación y juicio, y son importantes. La palabra condenación quiere decir veredicto, un veredicto de culpabilidad. Se ha dictado condena, eres culpable. Para lo que voy a hablar hoy, que hay unas notas que voy a mandar esta tarde y algunas preguntas para grupos, y ahí podéis profundizar más en cada sección en unas referencias bíblicas que hablan de estos temas, ¿no? Así que ahí los tendréis. A ver, una pregunta. ¿Qué nota te pondrías tú entre 0 y 10 de lo bueno que eres? Piénsalo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué bueno eres? Del 0 a 10, ¿qué bueno eres? ¿Un 5? Bueno, eso no voy a preguntaros individualmente, pero cada uno reflexione, ¿no? Miramos lo que dice la Biblia acerca de este tema, ¿no? Y ahí vamos hoy. En primer lugar, la Biblia dice que todo hombre y mujer están condenados. Han dado la espalda a Dios. Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Se ha roto la relación que Dios quería con el hombre, se ha roto, ya no hay relación, esa relación que Dios quería con el hombre le ha dado la espalda, yo soy el number one, el número uno, y ya yo mando en mi vida. A pesar de lo increíble que Dios estaba presentando al hombre, ese compañerismo con él, como tenemos en Génesis, ¿no? Explicado. Realmente es una decisión también de renuncia, ¿verdad? Por nuestra propia voluntad hemos dado la espalda a Dios. ¿Cómo es esto? Romanos 5, y estamos estudiando Romanos y vemos que tiene mucho que ver lo que hablamos hoy con lo que hemos estado estudiando. Romanos 5, 12 a 21
puede explicarlo más y lo podéis leer en las notas, pero dice, versículo 12, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Relación con Dios rota. Y la Biblia dice, Pablo en Romanos 3, citando el Salmo 14, 1 a 3, dice, no hay justo, no hay ninguno. El Salmo 14, que lo podéis leer en detalle, dice el necio en su corazón, no hay Dios, están corrompidos, sus obras son detestables, no hay uno solo que haga lo bueno. Desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Y Pablo coge ese texto de la palabra para explicar lo que está diciendo. No hay ninguno justo. Isaías 59, 2 a 4. Pero vuestras, dice Dios, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Una gran división. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. El juicio, en ese sentido, ya ha tenido lugar. La condena es la muerte, no la muerte física, que también es el resultado del pecado, pero la muerte eterna, la completa separación del hombre con su Creador. La muerte segunda, que se dice, ¿no? Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, como veremos esta segunda parte que es tan esperanzadora que nos libra. Y Jesús habló más que nadie, si vemos las Escrituras, más que nadie, insistentemente sobre el final terrible, el infierno, para los que le rechazan. Jesús habló claramente del infierno y la palabra que usa es Gehenna, un lugar afuera de la ciudad de Jerusalén de basura, el lugar del estiércol, el lugar donde los gusanos comen todo, el lugar donde todo está corrompido. Pero siguen obrando, aunque todo haya desaparecido. Es una muerte, una separación continua, aunque ya no hay carne, pero sigue el alma siendo de alguna forma comido por los gusanos, sin posible salida, desesperación. Y Jesús habló sobre esa realidad, resultado de la separación del hombre, del pecado del hombre separándose de su Creador. Y Jesús avisa, y a nosotros nos asusta a veces de decir eso, ¿no? Pero es la realidad. Un final terrible. Hay una cita que no sé quién lo dijo, pero lo oí el otro día y intentaba buscarla. Dice, si un hombre viera el infierno, moriría de susto. Luego os cuento la segunda parte. Si un hombre podía ver lo que es el infierno, como lo describe Jesús y la palabra de Dios, moriría del susto. Podemos preguntarnos, ¿tan malos somos? ¿Cómo te has puesto de 0 a 10? ¿Es Dios injusto? ¿Es Dios, que es el Dios de amor? Es la primera pregunta que muchas veces nos preguntan. ¿Cómo puede ser que Dios permita la maldad, permita tantas cosas y condena a todo el mundo? Si yo no soy tan malo, mira a esos que sí que son malos. Hacemos nuestra propia medida, ¿no? ¿Cómo puede ser Dios tan severo? ¿Merezco yo tan grande castigo? Esto lleva a muchos a cuestionar la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. No pueden entender un Dios que para ellos es despiadado. Sus propios pecados no merecen tanto, ¿no? Bueno, la Biblia, creemos en ella, creemos lo que dice la palabra de Dios. En el siglo XIX,
había un liberalismo ahí, la sociedad, la pobreza, todo eso era lo malo. No el hombre individual, ¿no? Se decía que el hombre está en progreso y hay unas teorías económicas y sociales que pueden dar esperanza al hombre porque el hombre realmente no está malo, es la sociedad que es mala. De eso podéis hablarlo con José Antonio, que sabe mucho de ese sistema político, ¿no? Y todo sistema político. Los sistemas políticos, el hombre puede resolver eso, pero en el siglo XX todo se vino abajo, porque se vio que eso no funcionaba. Se fue al traste, maldad, guerras mundiales, genocidios increíbles, no solo del Holocausto, aumento de la pobreza en el mundo. Si nos preguntan hoy si hay maldad en el ser humano, mirando al mundo, ¿qué diríamos? ¿Hay maldad en el hombre? Mucha gente sí lo reconoce, sí, yo creo que también es un tema individual, pero no lo aplican directamente, ¿no? Cuando se refiere a nosotros, no podemos creer que realmente somos pecadores, ¿no? Segundo punto es, dice la Biblia que Dios es justo. Es un juez, el juez, y es justo. Y eso, la gente dice, bueno, pero mira la justicia en este mundo. Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. La palabra de Dios continuamente nos dice eso, ¿no? Romanos 2:6-11 dice, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad, pero por los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el castigo, gran castigo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia por todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles, pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles, porque Dios no tiene favoritos. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi Evangelio. Y Dios también es el Dios juez de toda la tierra, nos dice la palabra de Dios. Podéis ver las referencias en las notas. Es el juez del gran trono blanco al final de los tiempos en Apocalipsis 20:11. Y hemos hablado del trono, el gran trono. Al final, ahí estará en su trono y habrá justicia perfecta. A lo mejor no lo vemos ahora, pero el Señor es justo. En las notas también hay más detalles sobre la realidad del pecado. En tercer lugar, Dios es santo y justo y no tolera el pecado. Hay, como hemos cantado, un gran abismo, la semana pasada, ¿no? Esa canción. Hay un gran abismo entre el hombre y Dios. Dios santo y el hombre pecador. Y el hombre no puede acercarse porque le ha rechazado, porque es pecador, no puede lograr tener una relación con Dios otra vez. Hemos visto en el texto de Isaías, la mano del Señor no se queda corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son vuestras iniquidades las que os separan de vuestro Dios. Son estos pecados que lo llevan a ocultar su rostro. Dios oculta su rostro porque ve hombres y mujeres pecadores que le rechazan. Dios es santo. 1 Timoteo 6:15, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, el que habita en luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Ahí tenemos referencias hacia la santidad de Dios en la Biblia, ¿no? No tenemos tiempo de entrar en detalle ahí. En cuarto lugar, la ley y la conciencia condenan al hombre. En Romanos 3:20, ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores, y Dios dio al pueblo de Israel una ley para que ellos pudieran ver lo que era malo, desagradable a los ojos de Dios, lo que era maldad y lo que era bueno. Podían discernir eso. Es dada al hombre para que pueda ver lo que Dios quiere, que Él es santo. Pero ninguno podía cumplir las exigencias de la ley. La ley nos condena.
Fijaros en los 10 mandamientos y lo repasáis. Pero, ¿y los que no tenían la ley? Nos dicen eso, ¿no? ¿Qué pasa con el que nunca ha oído de Dios? Nunca los gentiles que no tenían la ley, ¿qué pasa con ellos? ¿Y qué pasa con los pueblos en el mundo que están lejos, nunca han oído de Jesucristo? ¿Se salvarán los que no han tenido la ley? Dios es justo. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre eso? Tienen, dice la palabra de Dios, la conciencia. Dios es un Dios de justicia y juzgará según la luz espiritual que haya recibido cada uno. Romanos 2 y Juan 15. Todos ven su creación. Romanos 1, 18 al 2, 16 lo explica. La creación es visible, es una revelación de Dios y el hombre puede discernir, puede ver lo que Dios ha hecho, aunque no le conozca, no se sabe todos los detalles. Y del mismo modo que variará los premios dados a los salvos en el tribunal de Cristo, que luego hablaremos de ello, así también diferirán las penas impuestas a los condenados. Y tenemos ese pasaje en Mateo del mismo Jesús. Será más tolerable para los habitantes de Sodoma y Gomorra que a los impenitentes de Capernaum. Una diferencia en el juicio. Por ello, todos están condenados. Ya hay veredicto en el juicio. Hemos sido juzgados y nosotros no podemos lograr tener una relación con Dios por nuestros méritos, por nuestra vida, ¿no? Pero, y ese es el gran pero y la esperanza. En quinto lugar, el plan de salvación de Dios. Romanos 8, 1 y 2. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación. Aquí parece ser de algo más de solamente una condenación eterna, que se incluye ahí, pero también condenaciones que siguen. No hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado, dice Pablo, de la ley del pecado y de la muerte. Pablo acababa de estar hablando, en el contexto, de cómo Satanás le sigue condenando, cómo él lucha, que hay una parte de él que lucha, que sigue pecando y él no quiere, pero le pasa. ¿Os pasa a vosotros? Aunque era creyente en el Señor, había entregado su vida al Señor Jesús, él seguía recibiendo esas tentaciones. Miserable de mí, pero ¿qué dice? Gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por medio de Jesucristo el Señor. Hay una explosión de gratitud un poquito antes, en el capítulo 7 al final. Gracias, Señor, porque tú me has salvado. Gracias porque a pesar de la condena de Satanás que sigue condenándome, yo puedo, en ti, Señor, puedo descansar porque tú me has salvado, porque tú has muerto por mí. Así que este pasaje nos da esperanza, ¿no? No hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y esto es la obra de Cristo. Solo Él cumplió la ley a la perfección. Solo uno, el Cordero de Dios, sin mancha, no como nosotros, que no podíamos. Era digno de pagar el precio de nuestro pecado. 2 Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Esto es importante entenderlo, importante meditarlo y apropiarlo. Cuando Dios nos ve en el trono final, nos verá por medio de Cristo en la cruz. Su sangre derramada, evidencia de lo que Él ha hecho por nosotros. Somos limpios por lo que Él ha hecho. Y Dios cuando nos ve, si nuestra confianza está puesta en Jesús, que murió por mí, Dios entonces ve que estamos limpios. Dios no ve el pecado que me condena, ve a su Hijo pagando mi condena. Hay una cita que usa Lindsey Brown, que Andy conoce y Lizzie, y conocemos de muchos años en Inglaterra. Y él habla sobre lo que le contó Michael Green una vez. Michael Green era un pastor anglicano, un gran evangelista, que ha escrito libros muy buenos, que ha impactado a mucha gente. Ahora ya murió hace unos años, pero dice que entró a una cárcel terrible en Filipinas. Y él entraba como pastor anglicano con su
no sé cómo se llama eso, creo que es un sobrepelliz, según tipo sotana, ¿no? Lo que va de encima de esto negro que ponen, ¿no? Una cosa blanca, ¿no? Todo cubierto blanco, ¿no? Yo cantaba en el coro en la iglesia anglicana con eso puesto también, me acuerdo, ¿no? Y un alzacuellos y tal, ¿no? Entró en una cárcel y con su sobrepelliz blanco de rebelde, ¿no? Sotana, rodeados de presos con ropas sucias y viejas. Y él intentaba a estos presos explicarle la obra de Cristo, tomando nuestro lugar en la cruz, pero no había reacción, seguían totalmente, no entendían el mensaje, el lenguaje parecía demasiado difícil. Entonces tuvo una idea, que le pasaba mucho a Michael Green. Se quitó el sobrepelliz blanco, a sotana o lo que sea, lo cambió, cogió un preso, le cambió la ropa, se puso la ropa sucia y le puso, esto me emociona a recordarlo, le puso la vestidura blanca. ¿Vale? Hubo un gran grito de alegría en esa cárcel de miles de personas escuchándole. Habían entendido la obra de Cristo, que Cristo ha muerto por nosotros, ha tomado nuestro lugar, toda la suciedad nuestra la ha cogido y ha pagado el precio por ello. En el momento que entiendes eso, vas a querer ser del Señor por lo que Él ha hecho por ti, no por miedo al infierno. Querrás ir a Jesús porque Él te ofrece algo maravilloso. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz para rescatarnos y sacarnos del corredor de la muerte donde estamos todos. Es el plan eterno del Dios de misericordia que hemos cantado y con ese himno, ¿verdad? Ante el trono del gran Dios, yo tengo un perfecto defensor, no hay otro. Y Él aboga por mí continuamente. Así que por eso podía Pablo exclamar gracias a Dios por medio de Jesucristo. Romanos 6, 23, porque el pago de que da el pecado, eso es la versión Dios habla hoy, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús nuestro Señor. Qué esperanza gloriosa. Juan 3, 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, no era el propósito de Dios, vino para salvarlo por medio de Él. Entonces, para el que cree en Jesús, no hay juicio condenatorio. Somos libres para servir. Y tenemos otra imagen que nos puede ayudarnos. Ya no hay grilletes, ya no hay condena. Entonces, ¿cómo yo os pregunto a cada uno, cómo respondes tú, joven, mayor, muchos años en la fe, cómo respondo yo a lo que Dios ha hecho por medio de Cristo? A la renuncia de Cristo a todo, a ponerse mis viejos trapos y mis vestiduras sucias por mí. El Dios de la eternidad, el Dios de la creación. Pues debo de responder, ¿verdad? Y entonces miremos lo que habla la palabra de Dios del juicio. Hemos dicho que no hay juicio condenatorio para el que está en Cristo. El hombre ya ha sido juzgado y condenado en la historia, aunque falta la realización de la condena delante del trono de Dios, que nos habla en Apocalipsis tanto. ¿Y qué pasa con el juicio? Pues ahí yo no voy a entrar en diferentes teologías, que si hay un juicio o que si hay varios juicios. Es imposible identificarlos. Pero la Biblia se ocupa del hecho, no de un calendario, ¿no? No os toca, dice el Señor en Hechos 1, antes de su ascensión, no os toca a vosotros conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo por vosotros, recibiréis poder y seréis mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y eso ocurrió. Y el creyente, tú, si eres del Señor, tienes en tu corazón el Espíritu Santo que hace que todo cambie. Toda situación en tu vida puede cambiar si le dejamos obrar en nuestra vida, si hay sitio para Él.
Y nos dice lo que es nuestra prioridad, ¿no? Para que seáis mis testigos en Jerusalén, como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y en Hechos 17, Pablo está hablando, está haciendo apologética, no está haciendo lo que hace Pontea, está hablando a los sabios, a los entendidos, a los filósofos, los que creían que sabían todo y que se enorgullecían del conocimiento. Dice, Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Hay un juicio final anunciado en la Biblia. El día del Señor es una palabra que se usa. El día de Cristo, podemos ver las referencias. El gran trono blanco, Apocalipsis 20, 11 a 15. Y es un juicio justo. Y miramos los contrastes que puede haber en Apocalipsis 20, 14 a 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Final de la muerte. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y Jesús también habló de ello, ¿no? Si queréis ver más sobre el libro de la vida, hay muchas referencias en la Biblia sobre ello, ¿no? Hades significa invisible, algo que es desconocido, invisible. Habla del lago de fuego, los que no son salvos por la fe en Jesús, una muerte espiritual y moral, echados a las tinieblas, es otra referencia, ¿no? Pero no quiere decir desaparición. Aunque el cuerpo sea corrompido por los gusanos, como enseñaba Jesús en esa enseñanza, el alma sigue atormentado para la eternidad. Qué terrible. Una eternidad de desesperación y angustia y remordimiento, rodeado continuamente, sin esperanza de todo lo malo, sabiendo que tuve yo una oportunidad y rechacé al Creador. Y termino la cita que busqué, ¿no? Que me gustó mucho. Si un hombre viera el infierno, moriría del susto. Pero si un hombre ve lo que ofrece Jesús, moriría de alegría. Me gustó la cita, no sé si la usaría mucho, pero qué contraste. No podemos comprender lo importante que es nuestro destino, que depende de Dios, que nos ha ofrecido una opción, ir con Él, entender que no somos nosotros, que somos pecadores y nos hemos dado la espalda a Dios, hemos dado la espalda a nuestro Creador. Si hemos hecho eso, no tenemos futuro. Pero tenemos esa maravillosa opción. Y podéis ver en las notas las objeciones que John Lennox y David Gooding, yo los resumo un poco, las objeciones que tiene la gente hacia la condenación, hacia el juicio de Dios. Y la pregunta es entonces, ¿para los creyentes hay juicio? El tribunal de Cristo es una palabra que nos vemos en la palabra de Dios, pero el tribunal, que habrá un tribunal, estaremos delante de Jesús, no es determinante de salvación o condenación. La salvación está asegurada de antemano, ya que es por la fe, ya que depende de nuestra fe en Jesús. Es un juicio para determinar el premio que cada uno le corresponda de acuerdo con su fidelidad y diligencia en el servicio a Cristo en esta vida. En 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Ahí lo tenemos, más referencias. Las obras que serán probadas por el fuego, dice 1 Corintios 3:10. El día del juicio ha perdido su terror para los creyentes, por la redención en Cristo. Primero de Juan 4:17, ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza. Concluyo. ¿Cómo hablamos a los demás de estas verdades incómodas, pero vitales? Cuando la gente nos pregunta, cuando hablamos de lo maravilloso que es Jesús,
¿cómo les hablamos de lo que también Jesús habló mucho, que es la opción de no creer en Él y lo que será el destino del hombre? No adulteremos el Evangelio. Muchas veces hay un Evangelio light porque estas cosas son incómodas, ¿no? Pero el modelo es Jesús y mira cómo Él, diciendo las verdades, fija lo que pasó. Y no debemos saber que eso nos puede pasar. Le llevaron a la muerte porque era incomodísimo, porque estaba haciendo verdades y no querían eso. Con claridad entonces y con mucho amor, igual que Él. Si tú amas mucho, también dices la verdad clara, ¿no? Cristo no era popular, ¿verdad?, con los dirigentes, con los poderosos, y no lo será. No será. Tú no serás popular también si dices la verdad. Hay que también saber cómo hacerlo en oración y pedir y rogar por esas personas, nuestras familias que no conocen al Señor, que van derecho a la perdición, sino entregan su vida a Él. Que el Señor nos ayude a sembrar la buena noticia bien, ¿no? Y en segundo lugar, cómo vivimos, no solamente lo que decimos, cómo hablamos, cómo predicamos. Tenemos mucho en la palabra de Dios sobre los talentos, sobre el servicio al Señor, sobre la obediencia al Rey, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey ahora, ya no somos nosotros. Entonces servimos al Rey, sembramos con la palabra, con voz y con vida, ejemplificando el Evangelio, que el Evangelio se viva, se vea en nuestra vida. El amor, el perdón, la verdad, la sinceridad, reconocimiento del fracaso, la verdad en nuestras vidas, no una hipocresía, ¿no? Y no distraernos también en otras prioridades, ¿no?, que tenemos muchas veces. Así que nos llama en cómo vivimos a ser responsables, obedientes, como vemos en la palabra de los talentos y las minas. Y termino con la pregunta. Te pregunto si tu nombre está escrito en el libro de la vida. Cuando estés delante del tribunal del Señor y se abra ese libro, como se nos dice el Apocalipsis, ¿estará tu nombre ahí? Eso depende de cómo es Jesús para ti. Si es el que te ha salvado, que es la única esperanza para ti, sabes que Dios ve a Jesús tomando nuestro lugar, tomando todo nuestro pecado, pagando precio por él, y en ese sentido soy libre. Qué triste es ver hombres y mujeres, familiares y amigos que no han creído, ¿no? Saber que están condenados a no disfrutar de lo que Cristo les está ofreciendo, vida y vida eterna. No, si es tu caso, no lo dejes más. Y esto nos ha de esforzarnos a nosotros a sembrar las buenas nuevas de salvación que residen solamente en una persona que es Jesús. El que ha roto las cadenas, los grilletes de la muerte y el pecado. El que llama a todo hombre y mujer al arrepentimiento, a la vida abundante ahora, a pesar de dificultades, y a la vida eterna. Que el Señor nos ayude a poner eso en práctica. Amén.